tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas. Hago un saludo inicial y una presentación mientras vamos esperando que ingresen nuevos participantes a esta charla. Como les comentamos siempre que arrancamos alguna de nuestras charlas, este ciclo forma parte de una amplia oferta de capacitaciones que tenemos en nuestra institución, la Usina Social, que es una fundación sin fines de lucro pensada y creada por Miguel Lifshitz para promover la participación y el compromiso ciudadano en las problemáticas y los desafíos que nos marca la agenda cotidiana, y también para poder pensar y para poder construir un mejor futuro. La usina fue creada sobre finales de 2019, actualmente está presidida por la diputada Clara García, y desde su creación y aún con las dificultades que impuso la pandemia, hemos podido avanzar constituyéndonos como un ámbito de referencia para promover nuevos proyectos, nuevas ideas, para el estudio, para la formación, para la capacitación en temáticas de diversa índole, y a las cuales, bueno, están todos invitados a participar. En este marco, el ciclo de formación en gestión de ciudades se inscribe dentro del laboratorio, dentro de las actividades que desarrollamos en el laboratorio de ciudades, que es un espacio específico creado para estudiar las problemáticas y los desafíos que tienen las ciudades progresistas en el contexto vigente, y para poder proponer y promover nuevas herramientas de gestión para los gobiernos locales. En el año 2021, nosotros llevamos adelante este ciclo en forma virtual, en un total de 25 encuentros, y tuvimos una participación de más de 200 participantes, de 60 ciudades, con 70 ponentes que pasaron a lo largo de los encuentros. En este caso particular, el ciclo que lanzamos este año 2022 reúne los aportes y bueno, las enseñanzas que tuvimos de aquel primer ciclo, y en este caso nos acompañan como coorganizadores CEMUPRO, la Fundación Demos de Santa Fe y la Fundación Ever, a quienes desde ya les agradecemos su participación. Este es el 11º encuentro de un total de 15 charlas que planteamos cada 15 días. Durante el primer eje trabajamos todos los temas vinculados al rol de las ciudades, a sus funciones, a sus competencias, los temas que están hoy en la agenda, como los vinculados a la autonomía municipal, a la innovación, a la participación ciudadana, a la planificación estratégica, y vimos temas también muy concretos como son el rol de los municipios en la seguridad pública, y también cómo colaborar y cómo integrarse en áreas metropolitanas para poder lograr una mejor coordinación y cooperación. El segundo eje temático abordó todos los temas vinculados a políticas sociales y de integración sociourbana. Abordamos propuestas implementadas por los gobiernos locales con impactos visibles y comprobables en el territorio, como fueron el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, y también los alcances y los desafíos de las ciudades para ser más diversos, más inclusivos, y trabajamos los temas específicos de políticas de género, de diversidad, de niñez, de juventudes. Esta es la tercera charla de un tercer eje, que tiene que ver fundamentalmente con un eje temático que vincula a las ciudades con su ambiente. Es sin duda un eje de suma importancia. Hemos tenido ya 2 charlas en el marco de este eje. En la primera de ellas recorrimos cuáles son las implicancias del cambio climático y las acciones de mitigación y de adaptación, y posteriormente abordamos el tema ecofeminismo, género y ambiente, modelo productivo y territorio. Hoy vamos a charlar de cómo hacer las ciudades más sustentables, de cómo hacer que las ciudades puedan tener una mejor calidad de vida, y cuáles son cuáles son los desafíos de las ciudades progresistas en este sentido. Para eso nos acompaña un panel de lujo, como siempre digo, y un moderador de lujo también, a quienes voy a dejar en compañía de ustedes para que podamos arrancar la charla del día de hoy. Antes que nada le agradezco a Vero Gessi, a Mónica Alvarado, a César Mackler por acompañarnos, por estar aquí presentes. También, bueno, a Nico Caravaca, que va a ser nuestro moderador, y quien junto a Ceci Mijich, que no sé cómo estará en este momento, debe estar dando a luz, ha estado coordinando y ayudando para que esto sea posible. Así que les agradecemos a todos, les agradecemos también a
a Ceci Nieto, a Fer Guilardi, a todos los que están trabajando, a Gerardo, Malala, Cristian y todos los que están en la usina ayudando a que esto sea posible tras bambalinas, y nuevamente a nuestros coorganizadores. Los dejo en compañía entonces de Nico Caravaca para que comience este panel, y desde ya muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por la presentación. Este es como dijo Gustavo, este es el tercer panel dentro de este ciclo. Y la verdad que, como bien decía Gustavo, pensar las ciudades y pensar las políticas públicas, pensar los diferentes sectores que atraviesan las ciudades, es de suma importancia, más que nada en momentos como los actuales, en donde muchas veces parecería que los debates o los temas trascendentes pasan por otro lado, parecería, y que la discusión pública muchas veces está exenta de pensar justamente las ciudades, las maneras de abordar las ciudades, cómo podemos generar innovación pública, cómo el sector privado puede también generar nuevos avances. De alguna manera, eh, el día de hoy queremos un poco pensar las ciudades, cómo las ciudades, a partir de justamente de la pospandemia, cómo pensar la movilidad en las ciudades, cómo pensar de alguna manera el aire que respiramos, cómo pensar la energía, cómo podemos pensar desde el ámbito local, digamos, todos esos aspectos que son trascendentes y que de alguna manera hacen a la calidad de vida, hacen a la forma en que vivimos en un contexto muy desigual. Creo que tenemos la obligación, desde el campo progresista, de poder abordar esto y de proponer alternativas innovadoras y de vanguardia. No podemos seguir pensando con paradigmas vetustos, sino que tenemos que todo el tiempo repensar las maneras en que hemos justamente estudiado y visto el tema de las ciudades, porque de alguna manera el centro de las ciudades tienen que ser la forma en que los seres humanos atraviesan y viven estos espacios. Entonces, un poco el panel de hoy tiene que ver con eso. Y creo que los tres expositores van a poder un poco, a partir de su vasta experiencia en diferentes ámbitos, pueden un poco mostrar alguna manera distintas alternativas para pensar en los lugares en donde vivimos. Justamente este espacio es un espacio virtual que también nos permite repensar desde la virtualidad diferentes lugares también, y cada lugar tiene su particularidad, y eso es importante remarcarlo, y cada particularidad también tiene su diferente manera de abordarlo. Por eso, de alguna manera, a veces las generalidades van a tener que después abordarse desde las particularidades de las ciudades, ¿no?, en el cual transitamos. Yo en principio quiero darle la palabra a César Mackler. César Mackler, bueno, es ingeniero químico, es profesor titular de la Universidad Nacional Tecnológica con sede en Rosario. Es director del Grupo de Estudios sobre Energía y Ambiente, docente de grado y posgrado. Bueno, tiene una vasta también trayectoria en el ámbito público. Fue subsecretario de la Municipalidad de Rosario, fue también secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, así que bueno, ha transitado por diferentes espacios que bueno, le dan una trayectoria y una visión vasta sobre justamente cómo pensamos las ciudades y cómo podemos generar distintas alternativas. Así que bueno, te doy la palabra, César, como primer expositor, y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar con Mónica y con Verónica, y gracias a los chicos que están detrás haciéndonos todo el soporte. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un poco la idea hoy, siempre cuando hablo más que nada de lo que es sustentabilidad y la relación entre los ejes físico-ambiental, económico-productivo y sociocultural, hoy me voy a centrar más en algo más técnico, de mi faz más técnica, específica, que la he trabajado en el ámbito público, pero más que nada en el ámbito universitario, que es una de las herramientas de gestión, que es la medición. En el caso particular, bueno, ahora voy a compartir pantalla, lo que son las mediciones de calidad de aire. Decía
el ingeniero Raca, que fue uno de los pioneros en el tema ambiental en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, una persona que falleció ya muy grande en el año 2017 o 18, él decía, para saber hay que medir, el que no mide no sabe. Por eso hablo de las mediciones como una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones en el ámbito público. Y como, por ejemplo, digo, bueno, que deberían tomarse en cuenta, por ejemplo, para todo lo que es el ordenamiento territorial ambiental, pero así también para llegar a tomar decisiones cuando muchas veces la gente habla, y no digo que la percepción no sea importante, la percepción social es importantísima, pero además el gestor público tiene que tener como herramienta lo que pasa en la realidad. Y eso se lo dan en muchos casos las mediciones. Voy a compartir pantalla. A ver, un segundo para la presentación. Creo que estamos acá. Ahí, sí, creo que la están viendo. Bueno, vamos a hablar rápido. Es una presentación que, si bien la achiqué, es larga, o sea que en función de los 15 minutos que tenemos, vamos a pasarla rápidamente. Lo primero que vamos a ver es dos conceptos básicos en la gestión del aire, que son el concepto de emisión y el concepto de calidad de aire, que muchas veces se mezclan y que tienen diferencias conceptuales muy importantes. Entonces, el concepto de emisión es un concepto ligado a la fuente, al generador. La emisión es lo que sale de la chimenea, del caño de escape. Luego, esa emisión que tiene sustancias en su composición, a través de los fenómenos climatológicos y geográficos, sufre un proceso de dispersión y también de transformaciones químicas en el aire, hasta llegar al receptor, normalmente el hombre, que es donde puede causar los posibles, o donde potencialmente puede llevar adelante sus efectos negativos. Y ahí aparece el otro concepto, que es la calidad del aire, que es un concepto ligado al receptor, ligado al posible efecto de las sustancias en el aire. Entonces, por un lado tenemos la emisión, por otro lado tenemos la calidad de aire. Son dos cuestiones diferentes en un montón de aspectos, hasta incluso las unidades en las cuales se trabajan, y esto simplemente como ejemplo, cuando hablamos de miligramos sobre metro cúbico en un contaminante, en la emisión, no es igual al miligramo sobre metro cúbico que hablamos en la calidad del aire. Son metros cúbicos diferentes. Y usted me dice, ¿cómo metros cúbicos diferentes? Si un metro cúbico es un metro cúbico. No, porque el concepto de emisión, el miligramo por metro cúbico normal, medido a 0 grados Celsius una atmósfera de presión. El de calidad de aire es el miligramo sobre metro cúbico estándar, es decir, medido a una atmósfera de presión y 25 grados de temperatura, en el cual la masa de uno, si bien el metro cúbico de ambos es igual, la masa de uno, el estándar, el de calidad de aire, es menor que la masa del metro cúbico de emisión. No tiene sentido que nos pongamos mucho eso, pero para darse cuenta que son conceptos muy diferentes, los equipos con los que se miden son diferentes, y bueno, y vuelvo a repetir, el concepto es diferente. ¿De qué hablamos aparte cuando hablamos de contaminación atmosférica? Tenemos que saber qué es la atmósfera, qué características tiene, y la composición del aire. Y por el otro lado tenemos que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de contaminación, y cuándo una sustancia presente en el aire se considera un contaminante y cuándo no. Bien, acá rápidamente la división de la atmósfera, no solo que nos interesa la troposfera, que es la zona entre los 0 y los 10, entre el suelo y los 10 kilómetros de altura aproximadamente, que es donde se producen la mayoría de las emisiones, y por el otro lado donde está el posible receptor de sus efectos negativos. Acá un poco el perfil de la temperatura con la altura, en la parte más baja, la que nos interesa a nosotros, la troposfera, tiene un perfil negativo de la temperatura con la altura,
con lo cual hace que el aire se remueva más y los contaminantes o posibles contaminantes se dispersen más. Acá una idea de la composición natural del aire, esto simplemente lo pongo para que vean que hay un montón de sustancias que se llaman contaminantes, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, que forman parte de la composición natural del aire. Entonces, si forman parte de la composición natural del aire, ¿cómo podemos decir que son contaminantes? Y acá aparece el concepto o cómo definimos cuando una sustancia la consideramos un contaminante en aire. Entonces, cuando esa sustancia que normalmente ya forma parte de la composición natural del aire, la consideramos un contaminante. Cuando está presente en una concentración que se mantiene durante un cierto tiempo o frecuencia, que pueda causar un efecto negativo. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando del efecto negativo que causa ese contaminante. Entonces, cuando esa sustancia que forma parte de la composición natural del aire, la consideramos un contaminante. Y bueno, cuando está en una cantidad que se mantiene un cierto tiempo, que me causa un perjuicio. Entonces, ahí recién yo puedo decir que es un contaminante. Y ahora vamos a las mediciones de calidad de aire, que es lo que me ocupo, digamos, de las 24 horas del día, unas 16, 17. Entonces, ¿qué son las mediciones de calidad de aire? Las mediciones de calidad de aire, voy a mostrar 3 tipos, hay más, que son las mediciones activas, las pasivas, y lo que estamos haciendo ahora, que son las mediciones indirectas de calidad de aire, que son las mediciones de corrosión atmosférica y de sulfatación. Este es un equipo activo de medición de óxidos de nitrógeno en aire. No nos vamos a poner a explicarlo cada partecita, pero en sí, un equipo activo, ¿qué hace? Un equipo activo toma aire y lo fuerza a pasar por un medio que retiene al contaminante. Entonces, después en un laboratorio se analiza ese contaminante, se ve la cantidad de aire que pasó y se determina cuál fue la concentración. Este es un equipo de óxido de nitrógeno con el cual trabajamos normalmente en la facultad y con el cual medimos las concentraciones en la ciudad de Rosario. Acá está uno de los puntos de muestreo que hubo en algún momento en Sarmiento y Rioja, ahora lo hemos cambiado hace poco tiempo a Ceballos y Corrientes. Es donde se trabaja con el equipo activo. ¿Qué pasa? Hay otras técnicas que son más baratas y por lo tanto uno puede poner más equipos de medición y elaborar lo que se llaman mapas de concentración de contaminantes, que son los equipos pasivos. Un equipo pasivo es un tubito que, como muestra ahí, que está en un extremo cerrado, en un extremo abierto. En el extremo cerrado se pone un reactivo que capta el contaminante y luego, a través de un proceso que es la difusión molecular, uno puede llegar a través de tenerlo un cierto tiempo de exposición, tubo en el aire, a calcular la concentración de ese contaminante en el aire. Acá, un poco para ver como herramienta de gestión por qué fue en algún momento tan importante tener una medición con equipos pasivos de monitoreo en Rosario. Allá por el año 2005, 2006 se quiso volver a la apertura del viejo microcentro que había estado cerrado, creo que hacia el año 98, 97, 98. Y bueno, se decidió no abrirlo nuevamente, pero una de las cuestiones fue por los estudios que se llevaban adelante de calidad de aire. ¿Qué se vio rápidamente? Bueno, acá están las diferentes, en ese momento había 3 estaciones de monitoreo en el centro de Rosario, entre Pellegrini, Oroño y El Río. Ahora creo que hay 28, si no me equivoco. Acá está lo que era el viejo microcentro cerrado. Entonces, todas las mediciones se dieron con digamos, sin el cepo, llamémosle, del microcentro. Acá, para dar una idea, esto va a quedar colgado, o sea que ustedes lo pueden analizar, pero se analizaron las concentraciones en las distintas estaciones de monitoreo que quedaban adentro del viejo microcentro, en los bordes
en los bordes del viejo microcentro y en exterior. ¿Y a qué se llegó como conclusión? Que las mayores concentraciones estaban en la zona de borde o exteriores a la zona donde existió la circulación restringida. Segundo, por la mínima magnitud de la zona, una nueva restricción no iba a generar en el automovilista la conducta de no venir al centro en auto. Y lo tercero, una nueva restricción posiblemente aumentaría las concentraciones en los sitios donde hoy dichas concentraciones son las mayores, que es la zona de borde, porque ¿qué iba a pasar si cerráramos de nuevo el microcentro? La gente iba a llegar hasta ahí en auto, iba a bordear el microcentro, iba a haber mayores emisiones donde hoy las concentraciones de calidad de aire eran las mayores. Por lo tanto, esta fue una de las razones, hubo otras, por supuesto, de otra índole, no de índole ambiental, que se tomó en cuenta para no restringir de nuevo la circulación en el microcentro. Estoy hablando como instrumento de gestión. Con respecto a las mediciones que les dije activas, pasivas, y después que les iba a mostrar lo que eran las mediciones indirectas. Las mediciones indirectas no miden una concentración de calidad de aire, sino que lo que miden es el efecto sobre algún material. Entonces, acá pusimos en marcha ya hace algunos años una metodología para medir lo que se llama la corrosividad o la corrosión atmosférica sobre muestras de acero al carbono. Y lo primero que se hizo fue un trabajo de investigación de 3 años comparando una zona urbana en Rosario con una zona urbana en la ciudad de San Lorenzo, a través del ataque que se producía sobre muestras de acero al carbono. Esto es para dar una idea de cómo se mide el ataque. El ataque se mide por los gramos perdidos de ese acero al carbono, por la corrosividad que se produce, sobre el metro cuadrado en un año. Bueno, acá es para que den una idea cómo se colocan muchas planchas que se van sacando, luego llevan todo un análisis en el laboratorio con una pesada para determinar qué cantidad de masa de acero al carbono se perdió, ¿sí? Ahí, como dice, el tratamiento de los cupones, registro fotográfico, lavado químico, limpieza mecánica, secado y luego el pesado. Acá, para darnos una idea, esto, como les dije anteriormente, les va a quedar a ustedes para que puedan analizarlo, no nos vamos a poner a analizar cada número en particular, vamos a las conclusiones. Acá están los distintos cuatrimestres y la relación entre las velocidades de corrosión que se daba entre San Lorenzo y Rosario. Fíjense, siempre San Lorenzo sobre Rosario. En el primer trimestre, 4 veces superior la corrosividad en San Lorenzo a Rosario, luego 3, bueno, en promedio aproximadamente 4 veces la superior. Es superior la corrosividad en la atmósfera de la ciudad de San Lorenzo que la ciudad de Rosario. Esto, si hacemos o lo llevamos a lo que puede ser los efectos sobre la salud y una cuestión sobre la epidemiología ambiental, estamos pensando que hay algunos tipos de contaminantes que son 4 veces más concentrados en la zona de San Lorenzo que en la zona de Rosario, y que pueden tener, así como tiene un efecto muy superior sobre los materiales de San Lorenzo a los materiales de Rosario, también lo pueden tener sobre la salud de los habitantes. Entonces, bueno, acá es un poco la conclusión, comparando la velocidad de corrosión obtenida en ambas localidades durante, me quedan 5 minutitos más, ¿no, Nico? O 3 o 4. Comparando las velocidades de corrosión obtenidas en ambas localidades durante los 2 años, puede observarse una gran diferencia entre las mismas. Las correspondientes a la estación de San Lorenzo, ubicada en una zona industrial, resultan en promedio 4 veces superiores a la estación de UTN. Bueno, después lo otro es algo que estamos siguiendo estudiando, que tiene que ver con una pasivación del material. Ahora lo que estamos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Rosario, esto no les puedo mostrar todavía porque no tenemos resultados, pero ya se han colocado, es trabajando con la Dirección de Alumbrado Público, que nos coloca
trimestralmente o cuatrimestralmente los cupones de acero al carbono, es tratar de hacer un mapa de la corrosión con algo así como 20 y pico de estaciones de monitoreo, un mapa de la corrosión de la ciudad de Rosario. Ahí está en las columnas de alumbrado los cupones de acero al carbono que se sacan cada 3 o 4 meses y se analizan. Bueno, cada 6 meses, perdón. Entonces, y por otro lado, para terminar, otra medición indirecta que hemos hecho, y ahí solamente la comparación de vuelta entre Rosario y San Lorenzo, es la sulfatación, que es un poco cuánto azufre hay en el ambiente, pero el impacto del azufre sobre lo que se llama el óxido de plomo. No importan las cuestiones químicas, pero es importante saber el efecto que está teniendo esto. Y en ese sentido, bueno, acá está, estos son equipos embebidos en óxido de plomo, ahí el azufre se fija, luego, bueno, se determina el grado de sulfatación de cada zona. Y acá, bueno, está un poco comparando las tasas de deposición anuales de dióxido de azufre obtenidas en ambos sitios respecto a la establecida como referencia, vemos que concuerdan con las características de la actividad antrópica, etc. Pero lo importante de esto, que así como a nivel de corrosividad la ciudad de San Lorenzo tenía 4 veces más corrosividad atmosférica que Rosario, en cuanto a la sulfatación, San Lorenzo tiene 12 veces más capacidad, por así decirlo, lo que es algo malo, ¿no?, de sulfatación que las de la ciudad de Rosario. Y por último, para terminar, una comparación con los tubos activos, esos que habíamos visto casi al principio, de óxido de nitrógeno entre el año 2018 y 2019 en la ciudad de Rosario, en las 23 estaciones de monitoreo que tenemos actualmente. Esto por eso les queda para ustedes si quieren analizar los valores. Perdón. Bueno, voy a salir de pantalla completa, pero voy a contar voy a salir de compartir pantalla, pero voy a contar lo que se ve en el año 2019. Se ve un incremento en los óxidos de nitrógeno en aire. El óxido de nitrógeno son sustancias que dan una idea del tránsito automotor, del tránsito vehicular. O sea, los óxidos de nitrógeno principalmente son emitidos por los vehículos automotores. Se vio un incremento de la concentración a nivel general en todas las estaciones de monitoreo en el 2019 respecto al 2018. Estamos estudiando por qué pudo haber sido eso, pero una de las hipótesis que estamos analizando y que incluso lo estamos viendo con gente de Estados Unidos es que justo de 2018 a 2019, esto por ahí puede pinchar globos a alguna gente, es cuando pasan los colectivos de transporte urbano a tener un mayor porcentaje de biodiesel. Y el biodiesel, así como disminuye las cantidades, la emisión de monóxido de carbono y de hidrocarburo, aumenta las emisiones de óxido de nitrógeno. O sea que todavía esto no lo podemos firmar, lo estamos estudiando. Una de las posibilidades de ese aumento de la concentración de óxido de nitrógeno puede haber sido esa mayor cantidad de combustible como biodiesel. Y el otro, por supuesto, a que también entre 2018 y 2019 aumentó en forma importante el tránsito vehicular, la cantidad de vehículos que se vendieron, por así decirlo. Bueno, yo creo que me mantuve bien, no sé, Nico, si... Perfecto con el tiempo, César. Me apuré todo lo que pude, les agradezco el haberme conciso. escuchado, y ahora, bueno, la verdad que Mónica y Vero van a hablar de cosas más lindas, lo mío es muy técnico. No, pero fue conciso y pudiste decirlo bien, porque es verdad que son temas a veces muy técnicos, pero también que son muy importantes, y más en este último tiempo, el tema de la calidad del aire. Bueno, después si quieren para las preguntas podemos referirnos directamente al tema que todos quieren saber de las quemas, ¿no?
Exactamente, seguramente vamos a ir por ese lado con una de las preguntas. Pero bueno, terminaste justamente con el tema del transporte y el tema del aumento de dióxido de nitrógeno, y para hablar de movilidad y pensar la movilidad en las ciudades, me parece que tenemos, bueno, a una gran exponente entre nosotros, que es Mónica Alvarado, que es ingeniera civil, que la voy a presentar, magíster en planificación y gestión del transporte en la Universidad Pablo de Olivade de Sevilla. A veces lo dije mal, perdón. Bueno, es docente de grado y posgrado en diferentes casas de estudio en Argentina. Tiene también una larga trayectoria en la gestión pública, terminando siendo secretaria de Transporte y Movilidad de la Municipalidad de Rosario. Así que bueno, tanto en el ámbito académico, en diferentes espacios académicos, como también en la gestión pública en diferentes trayectorias, siempre pensando un poco la movilidad, pensando un poco los espacios de las ciudades, en donde nos movemos, en donde transitamos. Así que bueno, para pensar eso le doy la palabra a Mónica. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Nico, por invitarnos a participar y a compartir algunas visiones en este espacio. Siempre, la verdad, que es de la usina, que es un gusto poder estar en estos lugares compartiendo con todas y todos. Y el tema, como no sé si ustedes están viendo ahí la presentación, pero bueno, la idea es que vamos a hablar sobre movilidad y contar o compartir algunas visiones al respecto. En este sentido, me parece que no se está viendo. Esperen, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ah, Sí, perfecto. sí. Ah, bueno, perdón, entonces. Bueno, decíamos que hablar de la movilidad implica, sin lugar a dudas, hablar en el marco de una política sectorial. Y esto me parece que es importante dejarlo claro, porque no podemos hablar de la movilidad sostenible sin tener en cuenta una ciudad que esté enmarcada en esas políticas de sostenibilidad y que esté enmarcada en un desarrollo sostenible. Y en este sentido, hablar de un desarrollo sostenible, hablamos claramente de tener una triple mirada, digamos, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y todo en un contexto siempre institucional y político. Entonces, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, claramente uno de los objetivos que es ciudades y comunidades sostenibles, también muchas de las metas en distintos objetivos tienen que ver con crear ciudades en las cuales nos podamos mover todas y todos de manera segura. Entonces tiene que ver también con objetivos que vienen de la mano de igualdad de género, tiene que ver con garantizar el derecho a través de la accesibilidad, ¿no? Que nos podamos mover para que sean accesibles otros derechos como la salud. Entonces, hablamos de una política o unos criterios de una movilidad sostenible enmarcada en justamente desarrollo sostenible y estos objetivos. Ahora bien, cuando decimos ¿por qué tener que pensar en movilidad sostenible en las ciudades? Bueno, en las ciudades es donde se consumen el 75% de los recursos y la energía mundial, este es un tema no menor, digamos, y además generan el 80% de los gases de efecto invernadero. Entonces es necesario poder pensar en cambiar la forma en la que nos movemos las personas y nos movemos las cargas en las ciudades, pero bueno, es importante tener que pensar de qué manera nos podemos mover para tratar de reducir también las emisiones de estos gases. Y decíamos antes que urbanismo, digamos, la ciudad, la movilidad la tenemos que pensar en el marco de qué ciudad queremos. Y siempre decimos que urbanismo y movilidad es un binomio inseparable, porque en realidad de la manera en la que pensamos las ciudades es de la manera en la que impactan la manera que nos podemos mover en esas ciudades. Entonces, cuando las ciudades son compactas y son transitables, sin lugar a dudas, nos permite alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos. Y en esto es importante tener en claro que la ciudad es un sistema complejo, ¿no? En el que tenemos múltiples actividades, donde tenemos necesidades, las personas, y que nos generan movimiento de las personas y también movimiento de cargas en esas ciudades, porque técnicamente hablando, digamos, el viaje es una necesidad derivada, es decir, uno viaja o se mueve para dar respuesta a alguna necesidad. Entonces, en esos territorios como las ciudades, tenemos que ir a la escuela, tenemos que trabajar, tenemos que garantizar el derecho a la salud,
tenemos que ir a hacer las tareas de cuidado, tenemos que poder esparcirnos, actividades culturales, y bueno, entonces también aparece la movilidad como una posibilidad de garantizar derechos, ¿no es cierto? Es un habilitador de poder garantizar derechos. Y vemos que las ciudades, bueno, han tenido un proceso de transformación en el último tiempo, han crecido muchísimo las ciudades a lo largo de los años, y este crecimiento además, en las proyecciones que se están trabajando, implica que el 25, perdón, me fui al anterior, que para el 2050 las 2/3 partes de la población mundial va a vivir en ciudades. Entonces, tenemos que pensar cómo van a crecer esas ciudades. Las ciudades van a seguir creciendo, pero ese crecimiento no es inocuo, digamos, no nos impacta de la misma manera cómo crezcan esas ciudades. Y en ese sentido, cuando generamos manchas, digamos, urbanas dispersas, digamos, con un crecimiento que no es compacto, sino como vemos en esta imagen, ¿no?, que aparecen a través de determinadas infraestructuras que generan una plusvalía urbana, urbanizaciones aisladas, esto genera impacto y genera externalidades negativas. ¿Por qué decimos que generan externalidades negativas? Porque realmente este binomio que decíamos y esta relación entre cómo pensamos la ciudad y por lo tanto cómo podemos movernos en esa ciudad, tiene que ver con que cuanto la ciudad es más dispersa, hay mayor expansión de redes y por lo tanto, al haber menor densidad, se genera una mayor dependencia con el automóvil particular. Esto no hay duda, digamos, podemos dar un montón de teoría al respecto del impacto que genera este crecimiento difuso en las ciudades, con desplazamientos más largos, y esto nos genera mayor consumo energético y también mayor exclusión social. Entonces, realmente tenemos que pensar cómo hacer que estas ciudades crezcan de manera más sostenible. Moni, y dentro de esas... Sí. Moni, me parece que no estás pasando, no sé en qué diapositiva estás, porque no se están pasando. ¿Vos en qué número la estás? Yo voy como por la 10, 12. Bueno, ponela desde ahí, a ver, porque yo no estoy viendo que se están pasando. Están quietas. Sí. No sé si la podés. Sí, bueno, esperen que entonces salgo de acá. Bueno, pero a ver. ponela desde la 10, de la 9 a la 10, total, lo que ya más o menos estuviste diciendo. ¿Y no se ve ahora tampoco? Ahí corrió. A ver, pasá otra, a ver. ¿Se corre? Tendría que... No, para. No sé, qué No, raro. Ponela me en modo, parece- en No modo está en modo presentación. presentación. Bueno, Claro. será que vamos Claro, a... ponelo, vamos a hacer una abajo. cosa, sí, pero vamos a hacer al revés, porque si no vamos a generar algún tipo de inconveniente. A ver, ustedes así no la ven. A veces hay que entrar y volver a salir. Sí, bueno, quieren que salga y vuelva a entrar, como quieren. ¿No la ven ustedes? ¿Siguen sin ver? Ahora sí, sí. No la pongas para presentación, tal vez. No la pongas pantalla completa. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí se ve la 15. La 15, bueno, pero ¿no están viendo un movimiento en la 15? No, No. evidentemente no lo Vemos ven. muchos autos, nada más en la 15. No, pero no es la idea. Entonces espera que vamos a salir, porque yo sí la veo en la modo presentación, por eso me llama la atención que ustedes no lo vean así, pero bueno, esperamos un segundito, si puede ser, total, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. A ver. La dinámica de la virtualidad. Bueno, la dinámica de la virtualidad, si quieren, yo totalmente, más o menos de lo que quiero contarles, es que estamos hablando de las externalidades que nos generan, ¿no es cierto? No sé por qué ustedes no la ven, porque yo la estoy viendo de bien en mi máquina. Esperen, vamos a intentarlo desde otro lugar, a ver si así funciona. Yo no sé por qué. Vamos a ver. Y vamos a intentar hacerlo de vuelta. Díganme ustedes si ahora tampoco ven nada. ¿Tampoco la ven ahora? No. Bueno, si querés ver o arranca vos, que salgo y vuelvo a entrar para no demorar más, como ustedes prefieran. Y si no, sigo, no sé si no la ven ustedes, pero ¿querés que la vaya moviendo así la ven? Si yo la voy corriendo así, ¿ven otra a la 16 o no? Sí. La presentación se ve. Si Bueno, entonces, la voy corriendo de otra manera.
Entonces, digamos, que los resultados que decíamos antes, esas externalidades, y bueno, yo no, ¿esa la ven ahora, a esa Sí, imagen? sí, la externalidad sí. Bueno, entonces a partir de eso decíamos la relación que tiene el urbanismo con la movilidad y los impactos que generan ese modelo de crecimiento de ciudades, donde evidentemente se generan externalidades negativas que tienen que ver con la siniestralidad, que tienen que ver con la contaminación, un poco lo contaba César antes, ¿no? La cantidad también de defunciones que se producen de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, la congestión, que claramente genera una mayor cantidad de vehículos, pero que no solamente generan siniestros, sino que generan una mayor cantidad en los tiempos de viaje, y todo es, bueno, no sé por qué hace todo esto no lo vieron o sí. Estos espacios públicos generan inequidad, y esto es importante decir que, bueno, que si todos nos movemos en auto, el espacio que ocupamos moviéndonos en auto, claramente no es equitativo en esa calle, que es el espacio público por excelencia, en el cual, mientras una persona se mueve en auto y ocupa un determinado espacio, muchas y muchos otros nos movemos o se mueven en colectivo, bicicleta o a pie, entonces resulta un espacio público, una distribución de ese espacio que no resulta equitativo. Y otro aspecto a tener en cuenta en esa inequidad tiene que ver con la movilidad de las mujeres, porque no nos movemos de la misma manera, digamos, claramente la movilidad de las mujeres está ligado a un modelo de movilidad reproductiva, mientras que los de los varones está ligada a un modelo de movilidad productiva. ¿Qué quiero decir con esto técnicamente? Que los hombres realizan generalmente viajes pendulares, es decir, que se mueven desde la casa hacia el trabajo, pueden tener mayormente algún otro viaje en el camino, mientras que normalmente y mayoritariamente las mujeres son las encargadas de los cuidados, de llevar a los chicos a la escuela, de llevar, digamos, a los adultos mayores, y esto en términos generales, bueno, está estudiado y existen números, como decía César, que hay que medir y hay que conocer números para poder gestionar, digamos, claramente diferencias en la movilidad de las mujeres y los hombres al interior de las ciudades. Y también otro efecto que genera este modelo de ciudad tiene que ver con una violencia vial, que es también muy importante, donde existe un maltrato al peatón, al ciclista, donde normalmente el vehículo siente que más allá de los espacios que tiene prioridad siempre. Bueno, este es otro de los efectos que tiene este modelo de crecimiento de ciudades. También tiene que ver con un sedentarismo, porque esa relación y esa dependencia con el automóvil particular genera mayor sedentarismo, que también genera sus impactos en la salud. De la misma manera, si tenemos en cuenta esa congestión, el nivel de ruido y los decibeles que se generan, que la verdad que son comparables con valores que están muy por encima de los admisibles para el desarrollo normal en las ciudades. Entonces, sin lugar a dudas, este modelo de crecimiento que decíamos y que las ciudades crezcan de esta manera, nos lleva al modelo de ciudad difusa, y bueno, un urbanista muy conocido estadounidense, Lewis Mumford, planteaba como que agregar carriles para resolver el problema del crecimiento de la oferta y para resolver el tema del tránsito es como querer soltarse el cinturón para resolver la obesidad. ¿Por qué? Porque en términos técnicos lo que se genera siempre es una demanda inducida, es decir, nosotros aumentamos la infraestructura y se vuelve a generar siempre un mayor aumento en la demanda. Y podemos ver también esa relación entre estas ciudades difusas con bajas densidades, cómo impacta y cómo se puede relacionar con la cantidad de kilómetros que recorren, ¿no es cierto? Si vemos una relación entre la densidad urbana y los kilómetros por vehículo recorridos por persona en diferentes ciudades, donde claramente, a medida que son menores las densidades, son mayores los kilómetros que se recorren. Por eso, claramente, tenemos que pensar en la ciudad que queremos y pensándolo decir, bueno, ¿en qué queremos? Una ciudad compacta, la ciudad que, como diría Gell, digamos, es la ciudad para y por las personas. Entonces tenemos que pensar en una ciudad en la que las personas podamos vivir de una manera más amigable y más sostenible. Y acá simplemente una gráfica muy, muy demostrativa de dos modelos diferentes de ciudades que tienen prácticamente la misma población, es más, Barcelona tiene un poco más de población que Atlanta, donde vemos las manchas urbanas de ambas ciudades, Atlanta versus Barcelona, y cómo
digamos, o sea, 16 veces más la mancha urbana de Atlanta versus la de Barcelona, y veamos cómo es el impacto de los dióxidos de carbono que producen ambas ciudades, ¿no? Y que responden claramente a dos modelos diferentes. Un modelo en que esa ciudad es dispersa y que donde se necesita infraestructura y las calles son la infraestructura para el soporte, o un modelo en la cual la calle es el espacio público por excelencia, en la cual nos movemos y compartimos de una manera diferente. Entonces, el gran desafío pasa por cambiar de pregunta en realidad. Si ¿qué queremos? ¿Saber cuántos autos se mueven por una calle, que es, como decíamos, un espacio público, o queremos saber cuántas personas se mueven? Entonces, eso es el cambio de paradigma en materia de transporte, de pasar el paradigma del siglo XX, que habla del paradigma del transporte, a pasar al paradigma de la movilidad, que es el nuevo paradigma. No voy a entrar mucho en detalle por el tiempo que ya perdimos, pero claramente pasa el paradigma del transporte, que es el viejo paradigma, piensa en las infraestructuras, piensa en los vehículos, piensa solamente en la velocidad de esos vehículos y en la capacidad en términos totalmente técnicos. Y en cambio en la movilidad piensa en los servicios, en las personas que se tienen que mover, en los viajes, y no pensar en los tiempos perdidos. George Amar habla del efecto de la relevancia, ¿no? de vincular esos flujos y no pensarlo como tiempos muertos, sino como tiempos en los cuales se pueden generar también otros tipos de intercambio. Y por eso hablamos de una pirámide claramente diferente. Este cambio de paradigma pasa a hablar del paradigma de la movilidad, que es un paradigma con una pirámide invertida, donde lo principal son las personas que caminan, las personas que andan en bicicleta, luego los transportes públicos, los vehículos de carga, y por último los sistemas de transporte individuales. Y este nuevo paradigma piensa, como piensan las personas, lo que analiza con ese uso del espacio público que necesitamos cada persona para movernos, y hay un análisis respecto, ¿no es cierto? Bueno, si nos movemos a pie, si nos movemos en bicicleta, si nos movemos en auto, ¿cuánto espacio ocupamos de ese espacio público que es para todos y para todas, y que lo tenemos que tratar de distribuir en forma equitativa? Y también cómo ese espacio para movernos es diferente, y cuando nos movemos en vehículo, es un vehículo en el cual tiene una tasa de ocupación de una persona o de 4 personas, o si estamos en transporte público, si son transportes que se encuentran semivacíos o que se encuentran medianamente ocupados a nivel de capacidad. Entonces, tenemos que pensar en las calles como una calle completa, como la calle otra vez, como el espacio donde nos movemos todos. Tenemos que pensar la calle donde podamos caminar, donde podamos andar en bicicleta, donde haya espacio para el transporte público, donde por supuesto haya espacio también para los autos, para los proveedores de carga y para los comerciantes. Entonces pensar no solamente en la calle como el espacio donde tienen que circular los vehículos, sino el espacio público entre líneas de edificación, donde tenemos que generar todos estos intercambios para generar ciudades más amigables. Y esto en relación a lo que planteaba César antes también, ¿no? Este compromiso de la ciudad no solamente que queremos, sino la ciudad que nos debemos en un compromiso con el medio ambiente, teniendo en cuenta que las personas y las cargas consumen a nivel mundial el 64% del consumo de petróleo, el 27% del consumo de energía y el 23% de las emisiones de dióxido de carbono. Y aquí también volviendo a las gráficas para tener una relación entre las densidades urbanas con el consumo energético relacionado con el transporte. Entonces vemos claramente como las ciudades que tienen menos densidad son las que generan mayor consumo energético en materia de transporte. Y de esto, bueno, estando Vero seguramente va a hablar mucho mejor, pero no olvidarnos que también es necesario este compromiso en función de tener en cuenta la matriz energética argentina, donde el transporte es responsable del 27%. Entonces tenemos que pensar cómo movernos personas y cargas de una manera más sostenible. A nivel mundial, el transporte es responsable, digamos, de un porcentaje que tiene que ver con el 23% a nivel mundial de las emisiones globales de dióxido de carbono. En América Latina ese porcentaje representa el 35%. Y si lo vemos en Argentina, bueno, de acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero, el sector transporte el subsector transporte está dentro del sector energía y representa el 26% de la energía, que representa el 13,8% del total de los gases de efecto invernadero generados. Y si vamos en particular a la ciudad de Rosario,
digamos, este porcentaje representa en Rosario el 34%. Y lo que es importante ver aquí es que además, siendo que el 34% es por transporte, bueno, ¿quién genera esas emisiones o esos gases invernaderos en el transporte en nuestra ciudad? El 88.8%, así casi el 90% está generado por el transporte privado. Entonces, bueno, creo que están claras, y como decimos siempre, para poder accionar hay que medir, y para medir hay que conocer algunos números que nos tienen en cuenta y que nos generan esos disparadores, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma de pensar nuevas movilidades y movilidades sostenibles es el nuevo paradigma con el que tenemos que pensar para proyectar en ciudades sostenibles. Y bueno, aquí simplemente algunos habilitadores, que son los nuevos desafíos en ciudades humanas, que tienen que ver con estos ejes a tener en cuenta cuando hablamos de la sostenibilidad en la movilidad, que tiene que ver, digamos, con tenerlos en cuenta todos, digamos, no hay uno que por sí solo sea un eje, sino que hay que trabajar estos ejes en forma interdisciplinaria, y tienen que ver con el cambio climático, tanto con mitigación, adaptación y resiliencia, tiene que ver con lo que hace a la habitacionalidad, la habitabilidad, lo que hablábamos antes, ¿no? El urbanismo, la congestión, los usos del suelo, tiene que ver con la contaminación, tener en cuenta tanto la aérea como la acústica, el suelo y la acuática, porque depende en qué ciudades nos estemos trabajando, tiene que ver con un entorno social, que tiene que ver, que decíamos antes, que sea accesible, que sea asequible, es demás que esa movilidad le permita en términos económicos a todos y no generar mayor exclusión social y que genere equidad, tiene que ver con que sea una movilidad segura, tanto en la operacional de los diferentes modos y también en la seguridad vial para evitar los siniestros, y tiene que ver con una agenda energética de la mano de la eficiencia energética y de la seguridad energética. Entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer es decir, bueno, pero ¿cómo generamos estos cambios? ¿Qué podemos hacer para generar estos cambios? Y podemos hablar tanto de estrategias de desarrollo urbano como de estrategias de movilidad. Las estrategias de desarrollo urbano, podemos hablar mucho, pero para ser sintético tiene que ver con las políticas de desarrollo orientado al transporte, que si tenemos que pensar en sistemas masivos, tenemos que pensar que esos sistemas tienen que ser sostenibles y por lo tanto tenemos que generar esa densidad asociada para poder generar esa sostenibilidad y esos ejes estructurantes con diferentes usos para que además sea posible seguir sosteniéndolo en el tiempo. Y desde el punto de vista de la movilidad, diferentes estrategias, pero las más conocidas que tienen que ver con la estrategia ASI, por sus siglas en inglés, pero que tienen que ver con empujar y atraer, es decir, cómo generamos estrategias que empujen desde los sistemas motorizados individuales y cómo hacemos para atraer hacia sistemas más amigables, sistemas sostenibles, hacia la movilidad activa, es decir, peatones y ciclistas, o hacia los modos de transporte público. Entonces, esas estrategias ASI, a la cual se le ha agregado una nueva estrategia, que es la de facilitar, es decir, que no solamente tenemos que evitar todos esos viajes que sean innecesarios, pero cuando no los podemos evitar, los tenemos que cambiar por modos más amigables, y cuando no los podemos cambiar, los tenemos que mejorar para que, digamos, que sea más eficiente, con modos y con mejores tecnologías. Se necesita una estrategia que decimos que facilitar, es decir, generar los instrumentos institucionales y los recursos humanos necesarios y el financiamiento para que todo esto suceda. Y entonces, ¿cuáles podrían ser esos habilitadores de esos ejes que decíamos antes? Bueno, la institucionalidad, es decir, tenemos que tener mecanismos institucionales y decisión política para generar estos cambios, tenemos que diseñar infraestructuras, tenemos que tener criterios de intermodalidad, tenemos que tener un observatorio, se llama, que lo decía también César antes, ¿no? Poder medir, no se puede controlar, no se puede gestionar si no medimos, entonces necesitamos tener observatorios que estén midiendo las diferentes variables, una logística urbana baja en carbono, es decir, no olvidarnos, porque normalmente nos olvidamos también que las ciudades y las personas necesitamos en las ciudades mover cargas, y parece que las cargas es siempre un problema, pero es una necesidad, y además hubo un cambio en la manera de que se mueven esas cargas en las ciudades, y es importante tenerlo en cuenta, la regulación, el control, las nuevas tecnologías, y por supuesto la normativa necesaria. Y rápidamente, pensando en Rosario, cómo trabajó hacia una nueva cultura, porque también es eso, estos cambios de paradigma implican cambios culturales que tenemos que dar y que los tenemos que trabajar, y en ese sentido,
muy rápidamente, porque supongo, Nico, que sabemos estar cerca de la hora, decirles que, por supuesto que decíamos antes, el plan de movilidad de Rosario no podría ser si no existiera un plan urbano y un plan estratégico que le den el marco del modelo de ciudad, y por eso se trabajó, y acá la misma foto que vimos antes, la nuestra de Rosario con nuestro monumento a la bandera, invitarnos a pensar si nos movemos 65 personas en auto, a pie o en bicicleta o en un colectivo, el espacio público que ocupamos, e invitarnos a pensar entre todos qué ciudad o qué calle nos gustaría habitar. En ese marco, por supuesto, instancias participativas, compromiso social que decíamos antes, un pacto de movilidad entendido como un compromiso social con una fuerte decisión política. Ven en esa foto quienes eran entonces nuestro gobernador Hermes Wiener y nuestro intendente en ese momento Miguel Lifchi, con lo cual habla claramente una decisión política para poder generar estos cambios de paradigma. Cambios que en nuestro plan de movilidad se transformaron en 3 estrategias centrales: promover el transporte público masivo, desarrollar el transporte no motorizado, es decir, incluir tanto peatones como ciclistas desde el proceso mismo de planificación, y disuadir el transporte no motorizado en términos individuales. De ahí en más, numerosos proyectos que podemos contar, desde carriles exclusivos, Metrobús, nuevo trolebús, nueva línea de trolebús, colectivos inclusivos, con señalización, con espacio para personas con movilidad restringida y accesibilidad, tecnología aplicada a la movilidad para poder trabajarla en todos los diferentes modos, infraestructura ciclista para poder movernos de mejor manera y más segura, con infraestructuras y bicicleteros además, campañas, porque no solamente es la infraestructura, sino las campañas de sensibilización y de concientización que son necesarias, sistema de bicicletas públicos, mi bici tu bici, primero en el país automatizado, inclusivo, con sistema de bicicletas para ciegos, tándem, digamos, bueno, acciones que tienen que ver con dar mejor accesibilidad a los peatones en nuestra área histórica, y un ícono para nuestra ciudad como lo es Calle Recreativa, estamos un espacio de 28 kilómetros en nuestra ciudad, sin circulación los días domingos de vehículos motorizados, campañas que tienen que ver con evitar el acoso sexual y el acoso callejero, en transporte público, en taxis, campañas, también digamos, la tecnología aplicada a la movilidad para poder monitorear, generar políticas preventivas, acciones preventivas, y un Estado mucho más presente. Y cerrando, para que esos ejes y esos habilitadores se dan, son necesarias acciones claves que tienen que ver con la descentralización, porque lograr eso que a veces se dice, la ciudad de los 15 minutos o la ciudad de los 500 metros, tiene que ver que tiene que haber una policentralidad en las ciudades, y eso hay que planificarlo, articulación multinivel entre los diferentes niveles del Estado, perspectiva de género en todas las políticas públicas que estemos implementando, articulación público-privada, una planificación sostenida y por supuesto una participación ciudadana que, sumado a los equipos técnicos y a la decisión política, permita implementar los cambios que consideramos necesarios. Bueno, en la plataforma global, el derecho para todos los habitantes presentes y futuros permanentes es habitar, utilizar y ocupar, gobernar y disfrutar ciudades en asientos urbanos, justos, inclusivos, bueno, seguros, que lo dejamos para que lo terminen de leer, que se nos termina el tiempo, pero bueno, es un tema súper interesante, entendemos, de pensar y de repensar las políticas de movilidad que nos permitan vivir y movernos de manera más segura y más accesible para todas y para todos en las distintas ciudades. Bueno, no sé cómo estuve con el tiempo, Nico. Gracias, perdón. perfecto. Y es un tema súper complejo y muy amplio, como para que cada una de las cosas que nombraste es para, introduce un montón de cosas que se puede seguir hablando por largo rato, así que estuviste bastante bien con los tiempos por lo que es la dimensión del tema. Así que muchas gracias, Mónica, por toda esa exposición. No, por favor. Bueno, la última panelista del día de hoy, vamos a darle lugar, que es Verónica Gese, que está ahí, que bueno, fue ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, y bueno, durante la gestión de ella se llevaron adelante muchas iniciativas muy innovadoras en el país, que después fueron replicadas por otras provincias, en algunos casos, en otros no.
como los planes de generación distribuida, que fue una iniciativa pionera en la provincia de Santa Fe en ese tema, con los prosumidores, todo el tema de los biobús, el tema del biobús, el fomento al biobús, eso fue otro tema súper importante durante la gestión de Verónica, como también todo lo que va a hablar hoy, que creo que va a hablar de todo el tema de la ley de etiquetado de eficiencia energética, que es un tema hoy trascendental, diríamos, para lo que viene, lo que está, digamos, por venir en la Argentina. Me parece que es un tema que despierta y va a despertar cada vez más interés, el tema de pensar la energía y cómo vamos a gestionar de manera mucho más eficiente la energía en la que vivimos. Y por otro lado, obviamente también todo lo que es biodigestores también fue un tema súper importante en toda la provincia. Así que haciendo, me parece, más foco que va a ser hoy en tema energético, que tiene que ver justamente con la coyuntura y con temas trascendentes para nuestra vida. Me parece que, bueno, la escuchamos. Te doy la palabra a Vero. Bueno, Nico, ¿qué tal? Muchas gracias a la usina por invitarme otra vez. Yo voy a hacer mucho más práctica después de las grandes exposiciones de César y Mónica. Lo mío va más por la parte práctica de mostrar lo que se puede hacer y lo que tenemos que hacer, como vos decías, Nico, con respecto a esta coyuntura que vivimos, pero siempre me acuerdo una frase que le escuché a Miguel, no sé si él se la había robado a alguien, pero yo se la escuché a él, que es que no se puede gobernar solo para la coyuntura, que gobernar es sentar las bases para el futuro que queremos y que necesitamos. Y ese futuro creo que en las ciudades es en el lugar donde se va a centrar, donde la vida de la gente se desarrolla, en las ciudades de distintas envergaduras, y por eso las acciones son muy importantes. Cuando uno habla de eficiencia energética, que digamos, está hoy en el tapete, un poco por esto para ponernos a todos en contexto, por lo que viene de la segmentación tarifaria, que en realidad termina siendo un aumento de tarifa, un aumento importante de la tarifa, porque nos va a llegar, digamos, a los que quedemos afuera del subsidio que se venía teniendo hasta ahora la energía eléctrica y el gas en la Argentina, nos va a llevar a pagar el precio pleno de generación, que es, digamos, algo que no deja de tener justicia, pero que tenemos que enfrentarnos como un gran golpe a la economía, porque va a significar un impacto, es dinero que va a dejar de estar dando vueltas en el entramado económico de nuestras localidades, de nuestra provincia, y además es un impacto también para el usuario residencial que queda en esa segmentación como segmento 1, ¿no? Así que en esta coyuntura de preocupación de la gente y de tratar de adaptarnos en el medio digamos, para adaptar este contexto a lo que estamos hablando, el tema de ciudades, me pareció muy importante tratar el tema del etiquetado de eficiencia energética en viviendas, que, como vos bien decías, es una ley que presentamos durante el gobierno de Miguel Lifchitz, que se trató, se le dio tratamiento, estuvo 2 años en tratamiento, y salió sancionada en noviembre de 2019. Ahora hace 1 mes y medio, 2 meses, tuvo una reglamentación parcial de esa ley y la están intentando poner en funcionamiento. Pero más allá digamos, de lo que podamos decir de la reglamentación, etcétera, lo importante es recalcar el proceso con el cual en Santa Fe quisimos actuar con respecto a los temas de eficiencia energética, porque desde el Estado actuar en esos temas, porque obviamente es muy evidente que es el Estado el que tiene que actuar en los puntos en calidad de aire y en transporte, pero cuando vos hablas de eficiencia energética decís, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? ¿Qué tiene que hacer el Estado si vos en realidad estás, si estaríamos sometidos a, digamos, precios de mercado y precios de energía de mercado? Entonces el Estado, ¿para qué se involucra en ese momento? Bueno, básicamente porque es el Estado el que tiene que sentar las bases que determinan para los usuarios una mejor calidad de vida, y es el que inicia las acciones tendientes a que, digamos, toda una infraestructura que tenemos construido, que tenemos pensada en este momento, tanto en viviendas como en edificios públicos, etcétera, pueda ir avanzando hacia un esquema en el que la eficiencia energética forme parte desde el vamos de un desarrollo, de un proyecto, etc. Entonces el Estado se involucra en distintos estamentos. Tenemos el Estado Nacional,
que es el que regula la fase de generación de la energía a nivel nacional, pero no es el que regula la distribución de energía, en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces ahí se da un entramado en el cual el Estado Nacional no puede llevar adelante políticas públicas de eficiencia energética con tanta impronta como lo pueden hacer los gobiernos provinciales. Y tampoco es el Estado provincial el que regula digamos, la distribución urbanística, la reglamentación urbanística de las ciudades y lo que comentaba Mónica recién, que es la creación de esa urbanidad más social o más humana. Entonces, en ese aspecto, los estados locales son los que tienen realmente la última y la vital responsabilidad de trabajar en eficiencia energética en la construcción, porque son los que pueden determinar los lineamientos con los cuales hay que construir, son los que tienen a su cargo esa responsabilidad. Si bien como nosotros armamos durante nuestra gestión esta ley provincial, en definitiva, la ley provincial lo que hace es generar herramientas para empezar a hablar del tema y ponerlo en el tapete, pero necesita sí o sí que los gobiernos locales adhieran a la ley y la incorporen dentro de sus planes de ordenamiento territorial, y eso es a lo que se tiende. Ya hay 2 o 3 ciudades que lo han incorporado. Entonces, bueno, ¿cómo surge toda esta iniciativa en la provincia de Santa Fe? Nosotros, además de presentar el proyecto de ley, en realidad lo que hicimos para tomar como, digamos, un beneficio o aprovechar el impacto de lo que fue el primer tarifazo. Si recordamos a principios de 2016, la primera quita de subsidios grandes que sufrimos, que fue en enero de 2016, ese primer impacto teníamos que aprovecharlo, porque obviamente para todas las políticas públicas de eficiencia energética la señal precio, la señal que le da al usuario, al consumidor, el precio es muy importante. Si bien no es la única y no es la gran determinante de las políticas de la cultura de consumo del usuario, pero es muy importante y había que aprovechar ese momento. Entonces empezamos a trabajar en algo que vimos implementado con mucho éxito en otros países, que es la etiqueta, tal cual como la conocemos en lo que conocemos usualmente, que son los equipos eléctricos que tenemos en nuestras casas, los equipos también, ahora también los autos tienen etiqueta de eficiencia energética con esas líneas de colores que conocemos. Empezamos en Santa Fe a armar una ley de etiquetado de eficiencia energética, pero también el aplicativo y todo el proceso previo hasta que saliera la ley. Entonces, la provincia de Santa Fe, yo les voy a compartir ahora algo que está publicado espero que salga, es una página web. ¿Lo ven ahí? Me quiero asegurar por las dudas. ¿Lo ven? Bueno, digamos, esta página es una página nacional, porque este es el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. ¿Por qué yo le estoy mostrando un programa nacional y estoy hablando de que lo hicimos desde Santa Fe? Bueno, porque lo hicimos desde Santa Fe, esa es la realidad. Nosotros al inicio del 2016, con este aumento tarifario, dijimos vamos a trabajar en que Santa Fe pueda avanzar en eficiencia energética en las viviendas, y que podamos tener una política progresista, señera en ese sentido. Ya había, en honor a la verdad, un gran ejemplo en lo que era la Municipalidad de Rosario, en lo que la Municipalidad de Rosario había sancionado como una ordenanza municipal, obviamente, de eficiencia energética en la construcción, que no contemplaba obviamente un etiquetado de viviendas, pero que sí hacía que la construcción, a medida de que se avanzaran en los años y en los metros construidos, fuera teniendo que cumplir determinadas reglamentaciones o determinados conceptos restrictivos con respecto al uso energético que lo que iba a consumir en energía ese edificio. Entonces, a partir de esa ordenanza es que empezamos a trabajar nosotros, digamos, tomándola un poco como ejemplo, de ese encadenamiento que tenía que darse entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales. Entonces, en Santa Fe avanzamos en un proyecto que al principio contó con, digamos, sobre todo, los primeros 2 años, con mucha gestión por parte de los equipos técnicos de la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe, equipos técnicos muy capacitados, que dieron forma a un aplicativo. Este aplicativo, digamos, tenía digamos, toda
la versatilidad propia de ser un aplicativo, pero también la seriedad técnica de haber armado un índice de prestaciones energéticas a prueba de balas, digamos, que un índice de prestaciones energéticas que sirviera para calificar a las viviendas mediante ese aplicativo, cargando los datos en ese aplicativo, pero que sirviera para calificar a las viviendas en su eficiencia energética, y que generara, obviamente, esta etiqueta de la que después vamos a hablar. Entonces, nosotros armamos todo esto para terminar de contar la historia de por qué es un programa nacional. Lo armamos a todo esto, también hicimos pruebas pilotos, de las cuales constan acá a nivel nacional, las primeras pruebas pilotos. La primera fue en Rosario, con cerca de 500 viviendas que a las cuales se les fue y se les tomaron los datos a través del aplicativo. Para hacer esas pruebas pilotos, primero hicimos capacitaciones de certificadores. Para hacer esas capacitaciones de certificadores, obviamente tuvimos que armar esas capacitaciones y tener a los capacitadores. Bueno, todo eso se armó en Santa Fe, se armó entre Rosario y Santa Fe. Son lugares donde se llevó adelante todo lo que hoy vemos en esto acá, que es el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. Esos certificadores obviamente eran ingenieros, arquitectos, ingenieros especialistas, que se anotaron y fueron parte de esta primera prueba piloto en la ciudad de Rosario y después en la ciudad de Santa Fe. A partir de esa prueba piloto se probó también obviamente el aplicativo, se hicieron correcciones, se hicieron algunos ajustes, pero en realidad funcionaba muy bien. Lo que hicimos en todo este contexto fue que esa prueba piloto la pagara el Estado Nacional, y con eso hicimos un convenio con el Estado Nacional, con el Gobierno Nacional de ese momento, y quedamos en que acordamos que cuando terminara todo este proceso y tuviéramos listo el aplicativo para ya utilizarse, lo íbamos a ceder al Estado Nacional para que el Estado Nacional diera forma a este Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. Entonces, por eso es que aún antes de que tuviéramos esta ley provincial, nosotros ya avanzamos en todo este concepto, que obviamente no es solamente una cuestión de imposición del Estado, en este caso provincial, y en el caso de las municipalidades que adhieran al programa, que adhieran a la ley, digamos una imposición municipal, sino que también lo que intentaba era, o lo que intenta, o lo que debe ser, hacia donde tenemos que tender en el etiquetado de eficiencia energética en viviendas, es a que sea una herramienta de mercado, es decir, que el mercado la tome como una herramienta por la cual el consumidor, el comprador, el inquilino, decide alquilar una vivienda que le genera mejores prestaciones energéticas, es decir, que le genera un menor consumo mensual cuando hace una comparación, cuando puede hacer una comparación fijándose al momento de alquilar qué índice de prestaciones energéticas, es decir, qué calificación tiene esa vivienda con respecto a otra, tal vez de un precio un poco menor o el mismo precio. Lo mismo cuando uno tiene que hacer un proyecto para una casa nueva o cuando tiene que hacer alguna refacción. Entonces, que el Estado fuera el que inicia, el que drivea, el que le da el puntapié inicial a este tema del etiquetado, pero que fuera después el mercado el que lo absorba como una herramienta, sobre todo para empezar a hacer competencia entre distintos proyectos inmobiliarios, entre distintos desarrollos, y que eso le garantizara a la gente también, al usuario, una igual calidad de vida a un menor costo, ¿no? También lo que prevé la ley de etiquetado de eficiencia energética es que el mismo Estado, en este caso nacional y provincial, sea el que para construir viviendas sociales aplique las reglas de eficiencia energética en la construcción y garantice que las viviendas que entrega en este tipo de planes sean viviendas que a esas personas les den prestaciones energéticas eficientes y que no las carguen por ser de mala construcción o mal pensadas o mal diseñadas en cuanto a los lineamientos de eficiencia energética, no les cargue con un extra costo de por vida prácticamente energético, ¿no? Así que, bueno, en este etiquetado de eficiencia energética para viviendas se crea este sello distintivo que es la etiqueta, que va obviamente desde la A a la G, como
los equipos que estamos acostumbradísimos a ver, pero con un cálculo específico para viviendas, que es el índice de prestaciones energéticas característico de las viviendas, que es el que calculamos, iniciamos el cálculo en Santa Fe. También a partir de este trabajo las IRAM, las normas IRAM, sacaron normas específicas para para las mediciones de eficiencia energética en los materiales. Esto, por ejemplo, acá dice: a continuación se presenta la evaluación de incidencia sobre un caso de estudio de la zona del litoral, porque justamente son en base a las pruebas pilotos que nosotros hicimos. Entonces, la etiqueta obviamente hace digamos, una evaluación de la base, de la envolvente, de los sistemas activos, que la envolvente obviamente que tiene que ver con todo lo que es el exterior de la vivienda o del edificio. Después también toma en cuenta los sistemas activos de la vivienda, que tiene que ver con los equipos que son cambiables o que son más, digamos, los que se puede invertir su cambio más rápidamente, y después también cuando a un proyecto determinado se le agregan energías renovables. Entonces tiene en cuenta estas 4 etapas, digamos, en lo que es la carga en el aplicativo. Yo lamentablemente no puedo entrar en el aplicativo porque, como no soy un usuario activo, como no hice el curso de etiquetadores, porque no soy arquitecta ni ingeniera, no puedo entrar para mostrarles digamos, para que vean el aplicativo de uso, pero es muy simple la carga, ¿no? Después también, obviamente, se siguieron dictando cursos en Santa Fe. En su momento teníamos 400 profesionales formados en toda la provincia, con cursos que se fueron dictando. Y acá en esta página ustedes pueden encontrar también mucha más información sobre, digamos, cuestiones técnicas y cómo finalmente termina siendo el procedimiento de calificación y de certificación. Esto, obviamente, ¿por qué se pide que los certificadores digamos, sean profesionales y que digamos, esa profesionalidad les dé la base para poder hacer un curso que es un curso que son unas horas, son unas semanas solamente? Tienen que tener una base de conocimiento profesional, por eso se pretende que sean arquitectos y profesionales, y para eso se trabajó mucho con los colegios profesionales, digamos, obviamente el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros especialistas, con los cuales hicimos en realidad un gran trabajo. Acá también pueden descargar los resúmenes ejecutivos y los informes completos que hay sobre el etiquetado de eficiencia energética del Programa Nacional, en este caso, pero una gran parte está cargado todavía lo de Santa Fe. Y bueno, por ejemplo, a ver si puedo abrir el de pruebas piloto. Se llevan hechas 8 pruebas pilotos. Esto también se hizo porque en Santa Fe nosotros tenemos un clima, es una zona bioclimática diferente, por ejemplo, Rosario que Reconquista, y obviamente es una zona bioclimática muy diferente Santa Fe de la que es, por ejemplo, Bariloche. Yo estuve en la prueba que se hizo en Bariloche, obviamente las características son infinitamente diferentes, y eso se hizo también esas otras pruebas pilotos en distintos lugares, distintas zonas bioclimáticas, para adaptar, para ver si el aplicativo funcionaba bien para distintos lugares. Después también estuvimos en la que se hizo en Salta y en la que se hizo en Mendoza. Entonces después se siguió avanzando un poco más, pero después de la pandemia quedó todo un poco detenido, y hoy necesitamos, en realidad, para poder seguir avanzando en este sentido, para formar a los certificadores, de los cursos que tiene que autorizar el Estado Nacional, porque los certificadores tienen que estar inscritos en un registro en un registro provincial de certificadores, para poder firmar esa etiqueta con su característica profesional. Si bien no es necesario que el arquitecto que uno contrata o el ingeniero que uno contrata para un proyecto particular, digamos, genere la etiqueta en este momento, y se puede pedirle, como por ejemplo está sucediendo, que la gente pide que les diseñen modificaciones, digamos, en el envolvente, o modificaciones de infraestructura de sus casas, ya con los temas de eficiencia energética en la cabeza, y entonces los profesionales lo que hacen es entrar al aplicativo y cargar los datos del proyecto para ver cómo les da la etiqueta, aun cuando no lleguen hasta el proceso de etiquetarlo finalmente, pero sí usar el aplicativo para poder, digamos, evaluar las distintas variaciones de los proyectos,
para ver cómo da el índice de prestaciones energéticas, si mejor o peor. Los estados locales obviamente deben tomar, adhiriendo mediante ordenanza, y también cuando hacen cambios en los códigos de ordenamiento territorial, como pasó hace poco en la ciudad de Santa Fe, toman estas características, el tema de la etiqueta, como parte de las obligaciones que se van a ir pidiendo a medida que vaya pasando el tiempo, porque obviamente la implementación de este tipo de políticas tiene que tener un proceso, porque obviamente tiene que haber profesionales capacitados, tiene que abrirse el registro, y tiene que funcionar muy bien esa relación entre municipio y Estado provincial, para tener aceitado todo ese procedimiento, y que la gente, cuando quiera ir a etiquetar o esté obligada por la ordenanza a construir con una etiqueta determinada, es decir, con una categoría C o D, dependiendo la zona en la que se encuentre, pueda encontrar profesionales capacitados para hacerle su proyecto y para firmar su proyecto. Entonces hay que formar más profesionales que tienen que estar en un registro provincial. La provincia, en este caso, lo que debería hacer para el año que viene es ya empezar a otorgar lo que es la herramienta de empujar, como un poco mostraba Mónica, esto de empujar, cómo uno saca a la gente de la inercia, de lo común, de lo que se viene dando como por status quo, para empujar un poco. Se dan determinadas exenciones impositivas, en este caso en el impuesto inmobiliario provincial, y la ciudad da exenciones impositivas, debería dar exenciones impositivas también, para ir empujando, y que no sea solamente un tema de imposición del Estado la certificación, sino que también se premia de determinada forma a los que hacen proyectos más eficientes, y también de empezar a generar el conocimiento por parte de la gente de esta herramienta, con lo cual que le vaya tomando el mercado. Porque lamentablemente en el proyecto original de la ley provincial estaba de que esto fuera una obligación, de que cuando uno comprara una vivienda tenía que tener en la escritura de esa vivienda la etiqueta. Lamentablemente en el tránsito legislativo algunos legisladores no quisieron imponer esto como una obligación, y se sacó, y no es hoy una obligación a nivel provincial tener la etiqueta. Entonces la herramienta que nos queda es el Estado local, como, digamos, forzando esa situación, y también el mercado como activador de la necesidad del etiquetado de eficiencia energética en viviendas. Esto se usa en el mundo, se usa muchísimo, se usa, no es costoso, la etiqueta no es una herramienta costosa, no es solicitarla al profesional, creo que está calculado entre 4 y 6 horas profesionales, entonces no es un costo muy alto cuando uno tiene que hacer la etiqueta. Y en el mundo lo que se usa es que cuando se publican, por ejemplo, propiedades a la venta o propiedades en alquiler, directamente al lado de la propiedad se publica la etiqueta que esa propiedad tiene. Entonces es importante en ese momento en el mercado. Hoy, digamos, cuando uno tiene que plantear un proyecto de cero, no es que haya una gran diferencia en costos si uno, entre un proyecto que aplica las reglas de la eficiencia energética en la construcción contra uno que no las aplica. No hay una gran diferencia de costos si los proyectos son 2 proyectos de calidad. Obviamente cuando uno ve algunas de las viviendas sociales que se hacen por ahí en otras provincias también, la calidad constructiva bajísima, sí, si vos estás comparando una casa casi prefabricada con bloques de cemento contra una casa normal, obviamente sí tenés un costo mayor en hacer, digamos, una vivienda eficiente energéticamente, pero a calidades constructivas similares no hay grandes diferencias. Por ejemplo, con rotar la casa, si uno tiene la posibilidad de rotar la casa, de determinar dónde van a ir las aberturas, qué tipo de aberturas, cómo va a ser el solar alrededor que vaya rodeando la casa con respecto a lo verde que ese lugar tenga, digamos, al aporte de todo lo que tiene que ver con las especies vegetales. Eso no conlleva un gran costo, y sí aporta muchísimo al momento de calificar la envolvente, el caso base y la envolvente. Entonces, digo, no es que esto sea un gran costo, pero sí es un cambio de paradigma, es empezar a pensar
esta vivienda en la que voy a vivir o esta vivienda que voy a alquilar me conlleva ciertos gastos asociados, así como cuando uno compra un auto y se fija el motor que tiene, cuánto combustible consume. Y a partir de ahora también creo que el año pasado se terminó de implementar que los autos tienen que tener también la etiqueta de eficiencia energética, y hace ese cálculo pensando, bueno, yo consumo tanto combustible por mes. Las casas es lo mismo. Y en este contexto en el que estamos saliendo de un esquema de subsidios indiscriminados y que va a haber aumentos, creo que es indispensable poner sobre la mesa como políticas públicas, pensando en ciudades digamos, más sostenibles, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en la construcción. No solamente para las viviendas nuevas, sino para las refacciones, lo que se llama el retrofitting, y también para todo lo que son las viviendas sociales, que es muy importante porque es un sector de la población que accede a esas viviendas, las paga en muchísimos años, y digamos, después durante la vida de esa vivienda, tal vez su ingreso mensual es muy bajo, entonces no podemos pensar en condenarlo a pagar grandes costos energéticos. Creo que es importante ver esta política no como un autobombo nuestro de lo que llegamos a hacer, sino como algo posible, como una política progresista posible, que si se ponen todos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo en ese momento, se pueden aplicar, se pueden generar en poco tiempo, y hoy la tenemos disponible para empezar a utilizarla, para empezar a hacerla más, digamos, como en un vocabulario más común de la gente, que la eficiencia energética, aprovechar esta señal precio que nos va a golpear a todos en los próximos meses, para que la gente empiece a tener mucho más en cuenta la eficiencia energética. Por eso me pareció interesante traerles este ejemplo dentro de lo que es hablar de energía en ciudades sostenibles. Salir un poco de las renovables, que es algo que se tiene en cuenta, pero que si uno, por ejemplo, para hacer si uno quiere colocar energías renovables, de alguna forma generación distribuida en nuestra casa, para hacer el cálculo del consumo de la casa, por ejemplo, primero, si somos inteligentes y queremos ser realmente eficientes económicamente y eficientes ambientalmente, deberíamos hacer primero un diagnóstico y acciones tendientes a la eficiencia energética, si no vamos a estar sobredimensionando equipos de energías renovables, que tampoco es la idea. Entonces, la base de la eficiencia, la base de todo es la eficiencia energética, porque definitivamente no hay energía más barata en términos económicos y ambientales que la que no se consume o se deja de consumir al cohete. Así que bueno, yo termino acá, me parece que me extendí, lo lamento. Perfecto, Verón, perfecto. Les dejo esta página en el chat para que la tengan. Buenísimo. Gracias, Vero, por el aporte también, y un tema súper importante también, y un cambio de paradigma, y necesitamos más cultura de la eficiencia energética, de las nuevas materialidades. Me parece que va, por lo menos en muchos profesionales, en mucha gente que está abocada a la construcción y demás, debería ser un tema que los convoque a repensar sus prácticas. Tenemos algunas preguntas acá como para finalizar. Se las voy haciendo, son para diferentes de ustedes. Si quieren se las voy haciendo, así pueden un poco responder. Primero es para César, que acá tiene que ver justamente con lo que obviamente te íbamos a preguntar, César, que tiene que ver... Era muy factible que saliera. No sé si la pudiste leer, yo la Sí, leo. sí. Digamos, No, sí. se realizan Comentala. mediciones de calidad de aire que permitan monitorear el problema asociado a las quemas del humedal. Quedan esos estudios, son posibles de aportar como antecedentes en las causas judiciales que se han iniciado para frenar las quemas. Un poco, bueno, ¿cómo estás viendo ese tema vos? Bueno, primero voy a hacer una pequeña reflexión sobre que yo creo que para frenar las quemas no hace falta una causa judicial, sino lo único que hace falta es una buena lluvia, y si no, no las frenas. Y que lo que vengo diciendo y venimos diciendo, pese a que en su momento desde la municipalidad hicimos una causa judicial muy grande ante la Corte Suprema de Justicia, pero lo que veníamos diciendo con Miguel Lifchitz allá del año 2003, 2004, que la quema es una consecuencia, y que si solo no se quede, por supuesto hay que tratar de apagarla, pero que si no viene una gran lluvia, como digo, no se apaga, pero que
Fuera de las quemas lo que hay que atacar es la causa. Y la causa es la falta de un ordenamiento territorial ambiental, que las bases del mismo se lograron a partir de un acuerdo que se hizo en el año 2008 entre el gobernador Wiener, Uribarri y Scioli de Buenos Aires, y con el paraguas de lo que era la Secretaría de Ambiente de Nación. A través de eso se llegó al Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, famoso PIECAS, en el cual, a partir del cual, con un trabajo muy fuerte y desde adentro liderado por la provincia de Santa Fe, por el licenciado Ricardo Biasati, se llegó a las bases de 3 bases de ordenamiento territorial. No me voy a poner a describirlas ahora, pero gracias a eso no hubo quemas entre el año 2011, 2012 y 2018, o no hubo grandes quemas, porque en realidad siempre hubo quemas en la isla. No hubo grandes quemas, pese a que hubo bajantes, no tan pronunciadas como esta, y sequías no de esta intensidad. Desde el año 2014 en adelante, últimos 2 años del gobierno de Cristina y todo el gobierno de Macri, no se siguió adelante con el PIECAS, pese a los reclamos insistentes de la provincia de Santa Fe, porque sabíamos que esto se iba a desmadrar y que se estaba desmadrando, y que si no se seguía con eso adelante, las quemas iban a volver. Terminó con eso por ese lado. El problema es la falta de un ordenamiento territorial ambiental en base a una evaluación ambiental estratégica que está hecha. Bueno, eso por un lado. El problema es que tenemos gente, no capacitada, tanto a nivel nacional como provincial. O sea, conmigo podrían ponerse a discutir si las cosas que hacía estaban bien o estaban mal, lo mismo que con cualquiera de los funcionarios que estaban a mi cargo, ¿sí? Con la gente que hay ahora, salvo uno que sabe, el resto uno no puede tomar un café. Se puede poner a hablar de fútbol, pero no de medio ambiente, porque no conocen nada, no tienen la menor idea. Pero esto lo digo, y se lo digo a ellos en la cara, es así. Bueno, entonces, vamos ahora al tema de calidad de aire. Vengo midiendo calidad de aire desde el año 94-95, o sea, aproximadamente unos 30 años. Sé que algo aprendí, digamos, mínimamente algo aprendí. Generalmente las mediciones de calidad de aire que se hicieron en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tienen más que nada que ver con emisiones industriales y con emisiones que provienen del transporte automotor. Esto es algo diferente, y lo que hay que medir, como todos sabemos, es material particulado. Un problema que tiene el estudio del aire en particular. En aire no hay contramuestra, como hay en agua. En agua tomamos, medimos y nos guardamos un frasquito igual de la misma agua y lo medimos en otro laboratorio, y si lo guardamos en heladera, ¿no? Puede que conserve y los podemos seguir midiendo. En aire no hay posibilidad. En aire o se hace bien o se hace mal. ¿Cómo me aseguro de que en aire se mida bien? Con lo que se llaman los protocolos de estudio de calidad de aire. Por eso cuando ustedes le hablan, y sí, te da mediciones de calidad de aire, de esto, del otro, a ver, ¿cuál es el protocolo que usaste para medir aire? Eso me lo muestra a mí, yo le digo, está bien, está mal hecho, está regular. Bien, en función de esto, cuando aparecieron el tema de las quemas y de la calidad de aire, y empezaron a hablar por todos lados de la calidad de aire, yo me mantuve callado la boca y no dije nada. Solamente con mi equipo, en conjunto con la UNR, hicimos 6 mediciones de calidad de aire. Esas 6 mediciones son las que después el intendente Hapkin y los fiscales son las únicas que llevaron para las causas judiciales, porque evaluaron que, no sé si eran las únicas que servían, pero que estaban bien hechas y que servían. Paso en 2 minutos a mostrarlas. ¿Sí? Me dan, a ver, ¿cómo hago? A ver, voy a tener que hacer así, y creo que las tengo por aquí. Un segundo, acá está.
Este informe, a ver, vamos a ver. Este es el primero. ¿Llegan a verlo? ¿Lo están viendo, Nico? Sí, sí. Bien. Esto, como ves, dice entre la Universidad Tecnológica, el Observatorio Ambiental y la empresa HCE, que es la que puso el equipamiento. Entonces, ven lo que es para 3 mediciones, fíjense, todo para 3 mediciones, todo lo que se hace. Esto es un protocolo de medición. Esto dice cómo se hace, todas las cuestiones. Y acá están los resultados. Lo que se hizo fue mediciones de periodo corto. No me voy a poner a explicar por qué, pero son mediciones de 20 minutos. Cuando se hace 24 horas, se pierde el momento puntual de mayor concentración y da valores muy bajos. Bueno, en función de estos se hizo, acá ven, en 3 mediciones. El punto 1 es en Villa Gobernador Galvez, el punto 2 es en la zona norte de Rosario y el punto 3 es cerca del Monumento a la Bandera. Son 3 mediciones de 20 minutos que se hicieron en horas tempranas de la mañana y se midió PM10, que es el material particulado que está en el aire, pero cuyo diámetro de la particulita es inferior a 10 micrones, porque penetra más profundamente en los pulmones que todo el material particulado. Y por eso mucha gente habla del PM2,5 ahora, porque penetra más todavía. Pero no tenemos ni normativa local ni nacional de PM2,5. Acá sí lo comparamos con la resolución 201, que dice que es el que está el numerito de la derecha, que es 0,5, y ven que en el punto 3 y en el punto 1 es superado ese 0,5, o sea, en Villa Gobernador Galvez y en el Monumento. Esto fue el día 8 de agosto. Y fíjense que fue superado un 40%, 30 y pico por ciento en el Monumento y un 20 y pico, 30% en Villa Gobernador Galvez. ¿Qué se hizo después? El 12 de agosto, y acá voy al otro informe que es de la misma manera, otras 3 mediciones, todo el protocolo de análisis, cómo se hizo, etcétera, etcétera, y llegamos, bueno, esto es el equipamiento con el cual se hace, no tiene sentido, y acá vemos, esto fue el 12 de agosto, donde había quemas, pero la dirección del viento no venía hacia Rosario. Fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Cuando aquello en el punto 1 y en el punto 3 superaba los 0,5 en un 30 y 40%, acá está en todos los puntos muy por debajo del 0,5. Con esto, lo que explicamos es que estamos demostrando el impacto. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir pantalla. Porque si el día que hay quemas, pero el viento va para otro lado, yo tengo valores bajos, es decir, el valor base es bajo, y el día que tengo quemas y el viento para acá, los valores superan entre el 30 y el 40% en algún punto al límite dado por la normativa, estoy demostrando el impacto. ¿Que el impacto qué es? Impacto es cambio, ¿sí? En este caso negativo, entre lo que es una condición sin y una condición con, en este caso con quema y sin quema. En realidad en los 2 días había quema, pero en uno teníamos el impacto porque teníamos el viento que venía hacia Rosario. Bueno, esto ha sido aportado a las cartas judiciales, como yo le he dicho a los fiscales y también a la gente de la Secretaría, de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario. Para mí son muy pocos valores para llegar a un juez. Estamos ahora siguiendo, investigando. Lo que pasa es que movilizar todos estos equipos que son autónomos y todo eso, y lo estamos haciendo gratis, sinceramente, tampoco es tan sencillo. Y sobre todo también con una empresa que está ayudando, pero que también el objetivo de la empresa es ganar dinero, no es el objetivo de la universidad. Y que por ahí a veces tiene que hacer otras cosas con esos equipos. Entonces, para terminar, estas son las mediciones que hemos realizado en conjunto entre el Observatorio Ambiental de la UNR y el grupo GESE-ITER de la Universidad Tecnológica Nacional, y que creemos que si las
tenemos una continuidad de las mismas en el tiempo, pueden aportar a la causa. Y vuelvo al inicio, yo creo que estas cuestiones no se resuelven judicialmente, sino que se resuelven con acuerdos interjurisdiccionales y con nación poniéndose los pantalones largos. Perdón por la extensión. Perfecto, muy claro, César, muy claro, y aparte también conoces el tema de los humedales, así que por eso también la intervención en general de lo que está pasando. Así que muy bien la explicación. Bueno, ahora tenemos preguntas para Mónica. Te las voy a leer, Mónica, que Bueno. escribieron, a ver si podés esbozar alguna respuesta. Dice, ¿cómo lograr una movilidad sostenible cuando muchas personas, ante la falta de acceso a la vivienda en Rosario por las diferencias en el metro del suelo, residen en localidades aledañas y utilizan el vehículo particular para moverse por trabajo? Esa es una pregunta, y la otra tiene que ver con los problemas de inseguridad que no van justamente precisamente en contra de lograr una movilidad sostenible por un sobreuso del automóvil para incluso distancias muy cortas. Bien, bueno, sí, creo que, a ver, tal cual, la primera pregunta viene de la mano de lo que decíamos antes, ¿no? No, la movilidad es consecuencia de un modelo de crecimiento y de desarrollo urbano y de desarrollo territorial. Claramente, digamos, si no hay un abordaje de uso del suelo en términos metropolitanos, es imposible pensarlo en términos aislados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudad de Rosario, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Puede tener un plan urbano, puede tener un plan estratégico, pero las ciudades contiguas, el corredor, y si vamos al corredor oeste, que es el que ha tenido mayor crecimiento, claramente implica la necesidad de abordar este tema en forma metropolitana, porque los flujos van más allá de los límites políticos jurisdiccionales. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, el problema no es que se vayan a las ciudades vecinas, el problema es que no haya un crecimiento compacto en esos ejes de crecimiento, digamos, y que aparezcan urbanizaciones aisladas y urbanizaciones pensadas de una manera diferente. Digo yo, cuando pensamos en urbanizaciones tenemos que pensarlo de manera integral, para que esta posibilidad de poder generar las actividades en la cercanía sea posible. Y un ejemplo de eso es que uno analiza el desarrollo de complejos habitacionales, por ejemplo, desarrollados por la provincia, en la ciudad de Rosario, en la zona noroeste de la ciudad, digamos, no es un crecimiento poner viviendas solamente por poner viviendas. Como estoy hablando, por ejemplo, del barrio Fontana Rosa, que se conocía como zona cero. No es el hecho de poner vivienda, es una mirada integral de abordarlo en forma completa. Escuela primaria, jardín de infantes, centro de salud. Entonces, eso permite desarrollar una movilidad de cercanía muy diferente. Entonces, tiene que ver con las ciudades aledañas, pero tiene que ver con la necesidad de políticas de uso de suelo que sean miradas en forma integral. Y además la necesidad, entiendo, de pensar que estas políticas de uso del suelo hay que pensarlas también en formas metropolitanas. Ya no alcanza solo con Rosario y que complete su intersticio, sino pensar, digamos, en cómo cubrir, digamos, esos déficits en forma conjunta con el resto de los municipios. Pero pensar así todo, digamos, cuando vos tenés estas urbanizaciones que surgen, sería bueno pensar en esta estrategia de desarrollo orientado al transporte o políticas de urbanismo y movilidad, ¿no? Por ejemplo, hablando del mismo crecimiento tenés el tren, un tren de pasajeros, que bueno, tiene que ser también una política de Estado, que si tenés las urbanizaciones en ese sentido, puedas desarrollar un sistema de transporte masivo que te permita acceso de esas ciudades hacia la ciudad central. Y eso no solamente es tener el estudio del tren, porque el tren es una infraestructura, pero en realidad hay que pensarlo como un sistema. Tenés que pensar el tren y tenés que pensar cómo generar en esas localidades una relación entre la llegada de la ciudad hacia estación de tren, que lo podés hacer con bicicletas, con autos y dejar los autos ahí, y después venirte en tren a la ciudad de Rosario. Y cuando llegás, ¿a dónde llegás? A la ciudad. Y otra vez lo mismo, a ver cómo conectar desde la llegada del tren hacia los lugares de atracción de viajes que necesitas. Entonces, es esto que quise explicar al principio, no sé si fui muy rápido, pero en la necesidad de pensar las políticas de urbanismo y de desarrollo territorial junto con las políticas de movilidad. La movilidad es una política sectorial, no puedo pensar en que voy a arreglar la movilidad haciendo cualquier cosa con el uso del suelo y con el desarrollo del territorio, de las actividades, dónde pongo la escuela, todo tiene que ver con todo, digamos.
por eso la necesidad de centros comerciales a cielo abierto, para que hayan centralidades, por eso la descentralización en la ciudad principal, ¿no? Tiene que ver con generar estas múltiples centralidades y generar después planes o políticas a nivel de esos distritos o en esas ciudades aledañas, pero no se puede resolver solo con la movilidad, por eso hay que pensarlo en forma conjunta. Por lo menos eso pienso yo. Y en esto trabajamos mucho de lo que estamos pensando en estos paradigmas de pensarlo en forma integrada. Y la otra, el tema de la inseguridad, claro que es un gran desafío también. La inseguridad nos cruza en todo y nos cruza también en la movilidad, porque nos cruza en el espacio público, porque la movilidad se da en el espacio público. Entonces, claro que las políticas de inseguridad tienen que ver con la no presencia del Estado en esos espacios públicos. Y eso tiene que ver con que las calles estén iluminadas, porque si no, no se puede andar en colectivo, no se puede andar en bicicleta y no se puede andar caminando tampoco, porque si en las paradas de transporte no hay iluminación, si no hay veredas para poder acceder, es difícil poder garantizarlo. Por eso siempre, bueno, creo que parte de estas políticas tienen que ver con una política pública como fue el Plan ABRE, ¿no? Llegar el Estado presente en los diferentes territorios para poder garantizar distintas acciones, porque con una sola no se logra, sino que se logra con una interacción y con intervenciones múltiples, pero con un Estado presente que garantice esa posibilidad, que garantice que niñas y niños se puedan mover en forma accesible para llegar a la escuela caminando o en bicicleta, y tiene que ver con una política de que las escuelas estén cerca y que haya veredas para poder llegar a la escuela para que esa movilidad sea segura, ¿no? Me parece que es un combo sumamente interesante para tratar tanto la relación entre urbanismo y movilidad como la seguridad en el espacio público, porque de hecho la movilidad se da en ese espacio público. Y si lo pensamos en términos con perspectiva de género y analizamos los números de las experiencias en los países de América Latina, las mujeres a la noche se mueven menos que los hombres. Si bien las mujeres en general tomamos más transporte público, cuando vas a ver a la noche, claramente se mueven menos las mujeres que se mueven los hombres. Y por eso algunas políticas que tienen que ver con eso, si hablas de transporte público, que funcionen los sistemas de llegada, de consulta de llegada del colectivo para poder salir a tiempo a buscar el transporte. Y si hablas de ciclovías, que estén en avenidas con mayor iluminación para que haya mayor seguridad. Y cuando analizamos los mapas de calor de los movimientos ciclistas en la ciudad de Rosario, claramente se eligen aquellas arterias en las cuales hay más iluminación, en las cuales hay más ojos en la calle, que permiten esto, ¿no? Cuando haya más ojos en la calle, creo que vamos a estar más seguras entre todos y todas. Perfecto, muy bien todas las respuestas ahí, muy concisas también. Bueno, y tenemos la última pregunta. Si querés me playo más, Nico. No, digo, justamente por los tiempos estuvo concisa en ese sentido. Bueno, y tenemos la última pregunta para Vero, que ahí te voy a leer, Vero, que tiene que ver con qué evaluación hacen de las normativas vigentes en Rosario y de la internalización por parte del sector privado en las construcciones nuevas. ¿Hay antecedentes de estas normas en otras ciudades del país? No sé si tenés alguna de esa información. Con respecto a, digamos, la ordenanza pionera de Rosario, no tengo más información que, digamos, que lleva a su cumplimiento a rajatabla, o sea, que se está cumpliendo. Eso sé que ha dado origen, por ejemplo, a nuevos productos de proveedores de la zona que se largaron a producir partes de equipamiento para el hogar, etcétera, ladrillos, aberturas, que le dieran un mejor índice a la construcción en sí, así que generó un movimiento local. No tengo los números porque no estoy en la municipalidad, pero eso es lo que nos dio a pie a nosotros digamos, de pensar en avanzar, que es lo que deben hacer el resto de los municipios. En el mundo entero la eficiencia energética es algo que se trabaja hace mucho tiempo, hace muchos años, como yo decía, que forma parte de, digamos, de carreras. Digamos, nosotros en Santa Fe recibimos a expertos alemanes que estaban jubilados y toda su vida se habían dedicado a hacer eficiencia energética. Uno de ellos toda la vida había trabajado en eficiencia energética en la construcción, o sea, estaba retirado hacía 10 años, es decir, en Alemania seguramente en posguerra se dedicaron ya a políticas públicas en eficiencia energética y entendiendo este concepto de que
si vos estás consumiendo de más, no solamente estás siendo ineficiente para vos mismo, estás siendo ineficiente para la economía en la que estás englobado, y obviamente estás siendo ineficiente para el ambiente, porque la energía no deja de ser en ningún caso un producto de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí es donde vemos que sí o sí hay que actuar. Por otro lado, otras ciudades o experiencias como la de Rosario no había, en su momento no había ninguna de ese tipo de ordenanza. Hoy lo que hay son otras jurisdicciones provinciales que han aprobado las leyes de etiquetado, como es Mendoza y también Entre Ríos últimamente, y bueno, ya hay algunos otros municipios, por ejemplo, yo soy de Esperanza, el municipio de Esperanza, el Consejo aprobó la semana pasada, la anterior, la adhesión a la ley provincial. Ahora falta que todo eso se traduzca en nuevas condiciones en el ordenamiento territorial, en los códigos de construcción, etcétera, que eso se traduzca en acciones, digamos, de los gobiernos locales. Pero no hay otras experiencias tan profundas como la que yo sepa, por lo menos en Argentina, como la de Rosario. Bueno, muchas gracias también por la explicación. Bueno, damos un poco por finalizado me parece el panel de hoy. Llegamos justo a las 8, tuvimos 2 horas más o menos de las diferentes intervenciones de los 3 panelistas. La verdad que, bueno, cada una con los diferentes ámbitos de intervención, de trabajo de cada uno de los que intervinieron, y que, bueno, nos deja un poco para seguir pensando y reflexionando y actuando para mejores ciudades, me parece, ¿no? Mejores ciudades más inclusivas, con mejor calidad de vida. Parece un poco es el desafío que siempre desde países como Argentina, desde Latinoamérica, tenemos para generar mejores condiciones. Así que, bueno, yo agradecer primero a Gustavo por también decirme que modere este panel, que a mí con gente amiga, así que la verdad que un gusto total. Y bueno, y alentar a que sigamos a la usina y a los demás acompañantes de la usina, diferentes organizaciones, instituciones, seguir impulsando justamente miradas innovadoras que nos desafíen a reflexionar y pensar nuevas intervenciones, en este caso en ciudades. Así que nada, muchas gracias. No sé si Gustavo querés decir algunas palabras. Se fue Gustavo, me parece, ¿no? ¿Se fue Gustavo? Se le debe haber... Le iba a decaído, me decir si quería decir parece. algunas palabras para finalizar. Bueno, se fue justo en el momento que creo que anda Si con me problemas permi- anda con Nico, si problemas me de. permitís, Sí, decime, si me Fernanda, sí. permitís, no, si me permitís simplemente si a los asistentes, que bueno, que en 15 días, el 22 de septiembre, comenzamos el eje de desarrollo económico y desarrollo productivo en ciudades, que bueno, que también va a consistir en 3 charlas, así que bueno, decirles a todos que el próximo encuentro va a ser el 22 de septiembre, y que nos va a estar acompañando Melina Martínez de la Municipalidad de Rosario, Eugenio Serafino de la Municipalidad de Santa Fe, y bueno, y voy a estar yo un poco moderando y abriendo el panel. Así que Buenísimo. simplemente Bueno, eso. Ya que no está perfecto, Gustavo, lo digo. Perdón. perfecto, genial, genial. Bien, aparte más vos que sos justamente la que va a intervenir ahí, así que perfecto. Y por eso me parece que es un sendero que sigue estando, que el de pensar y diferentes aspectos de las ciudades, para justamente generar políticas, generar diferentes intervenciones que nos ayuden. Así que bueno, yo agradecer de vuelta y nada, gracias por el tiempo, tanto a Mónica, a Verónica, a César, gracias por el tiempo. Sé que tienen muchas cosas también, así que gracias y bueno, seguimos viendo en otras intervenciones, en otros lugares. Bueno, muchas gracias. Gracias a Hasta la todos. próxima. Gracias, saludos y gracias por la invitación.